Nadie lo veía, nadie apostaba por él. Mientras otros soñaban con tronos, él cuidaba ovejas en el anonimato. Pero el cielo ya había tomado una decisión. Dios ya había elegido a David. Hoy comienza una historia que cambiará la Biblia para siempre. Hay momentos en la historia que definen el destino de naciones enteras. Decisiones que, aunque se tomen en secreto, en lugares olvidados por el poder, terminan cambiando el futuro para siempre. Esta es una de esas historias. No empieza en un palacio ni en un campo de batalla, sino en el corazón roto de un profeta y en una pequeña aldea que estaba a punto de ser el epicentro de una revolución silenciosa y divina. Imaginen un reino en crisis, un rey que ha perdido el favor de Dios y una necesidad urgente de encontrar a un nuevo líder. La misión es clara, pero el candidato es un misterio, incluso para el hombre encargado de encontrarlo. Un profeta enviado por Dios llega a la casa de un hombre importante con una misión que cambiará el destino de una nación: ungir al nuevo rey. Los hijos más fuertes, los más admirados, los guerreros, uno a uno son presentados. Todos parecen candidatos perfectos a los ojos del mundo, pero Dios los rechaza a todos. La tensión crece, y el profeta se desespera. Pero la pregunta más inquietante no es a quién eligió Dios, sino, ¿por qué el hijo destinado a ser el rey más grande de la historia ni siquiera fue invitado por su propio padre? Esta es la historia del niño pastor que el mundo ignoró, pero que Dios ya había elegido en secreto. Para entender lo que estaba a punto de pasar, tenemos que viajar a un Israel fracturado. El pueblo había pedido un rey, un líder que los guiara en la batalla como a las otras naciones, y Dios les había concedido su deseo con Saúl. Saúl cumplía con todas las expectativas humanas, era alto, imponente, con toda la apariencia de un monarca. Parecía la elección lógica, pero su reinado, que empezó con promesas de gloria, se desmoronó por su desobediencia y orgullo. Saúl no falló por falta de fuerza militar, sino por una falla en su corazón. Había desobedecido las órdenes directas de Dios y, como resultado, el Espíritu de Dios se había apartado de él, dejando un vacío en el trono y en el alma de la nación. En medio de esta incertidumbre, encontramos al profeta Samuel, un hombre que había servido a Dios toda su vida. Su corazón estaba destrozado, lloraba por Saúl, por el rey caído. Su luto era tan profundo que lo paralizó, hasta que la voz de Dios irrumpió en su dolor con una orden directa. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. La orden era clara, pero muy peligrosa. Aunque rechazado por Dios, Saúl seguía en el poder, y su paranoia era bien conocida. Ungir a un nuevo rey mientras el actual vivía era traición, un acto castigado con la muerte. El mismo Samuel sintió miedo. ¿Cómo puedo ir? Si Saúl se entera, me matará. Pero Dios le dio una estrategia: ir a Belén con el pretexto de oficiar un sacrificio. Esta coartada le permitiría cumplir su misión divina bajo un velo de legitimidad religiosa. Imaginen la escena. Samuel, el venerable profeta, una figura de inmenso respeto, llega a la pequeña aldea de Belén. Su presencia inesperada causa una conmoción. Los ancianos del pueblo salen a su encuentro, temblando, preguntando si viene en son de paz. El ambiente está cargado de tensión. Saben que la visita de un hombre como Samuel nunca es casual. Él los tranquiliza, los invita al sacrificio y santifica a un hombre en particular y a sus hijos, Isaí de Belén. La noticia corre por la casa de Isaí. El gran profeta Samuel ha venido y los ha convocado personalmente. Isaí, un hombre respetado en su comunidad, nieto de la valiente Ruth y el honorable Booz, siente el peso de la ocasión. Sabe que esto no es una simple ceremonia. Hay algo más, una elección divina en el aire. Con el corazón lleno de orgullo, prepara a sus hijos, asegurándose de que se vean dignos. Él tiene hijos fuertes, apuestos, hombres de valor. Cualquiera de ellos podría ser la razón de esta visita. El escenario estaba listo. La casa de Isaí se había convertido en el teatro de una audición divina, y el padre, con total confianza, se preparaba para presentar a sus mejores candidatos, sin saber que su idea de lo mejor estaba a punto de ser destruida. El sacrificio ha terminado. El aire ahora se espesa con una anticipación insoportable. Samuel, con el cuerno de aceite consagrado en su mano, está en el centro de la atención. Isaí, con el pecho inflado de orgullo, presenta a su primogénito. Su nombre es Eliab. Entra en la habitación y de inmediato la domina.
Es la imagen perfecta de un líder, alto, de porte regio, con la mirada de un guerrero. Su presencia es tan imponente que el propio Samuel, el profeta, queda impresionado y piensa, de cierto delante de Jehová estás ungido. Era la elección lógica, la conclusión obvia. Parecía que la misión sería rápida y sencilla. Pero entonces, en ese momento de certeza humana, la voz de Dios resuena en la mente de Samuel, no con una confirmación, sino con una corrección que cambiaría para siempre los criterios de Dios. No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¡Qué palabras tan demoledoras! En una sola frase, Dios acaba de invalidar todo el currículum de Eliab. Su altura, su fuerza, su apariencia, todo lo que lo hacía un candidato ideal a los ojos de Samuel y de su padre, era irrelevante. Dios no estaba buscando una fachada, estaba buscando algo invisible, el carácter, la integridad, la fe, el corazón. El rechazo de Eliab crea una onda de choque. Samuel, perplejo, obedece. Isaí, seguramente confundido pero todavía con esperanza, llama a su segundo hijo, Abinadab. Pasa frente al profeta, pero la respuesta divina es la misma, tampoco a este ha escogido Jehová. La procesión continúa, el tercer hijo, Sama, se presenta, es rechazado, y así, uno por uno, los 7 hijos de Isaí presentes desfilan ante el profeta. 7 veces, Isaí presenta a un hijo, esperando una señal. 7 veces, Samuel busca la confirmación de Dios, y 7 veces, la respuesta es un no rotundo. La atmósfera de expectación se transforma en confusión. ¿Se había equivocado Dios? ¿Había entendido mal la orden? Después de que el séptimo hijo es rechazado, un silencio incómodo llena el lugar. Samuel se vuelve hacia Isaí, y su pregunta cuelga en el aire: ¿son estos todos tus hijos? La pregunta es casi una acusación. Parece decir: Isaí, Dios me envió aquí con un propósito. He visto a todos los que consideraste dignos, y ninguno es el elegido. Tiene que haber alguien más. La búsqueda del rey no había terminado, apenas estaba por comenzar, y el candidato correcto estaba tan lejos de la mente de su propia familia que ni siquiera lo habían llamado a la ceremonia. La pregunta de Samuel destroza las expectativas de Isaí. Su rostro, antes orgulloso, ahora muestra confusión y quizás algo de vergüenza. Su respuesta revela más de lo que las palabras dicen. Duda y luego contesta, casi como si fuera un detalle sin importancia: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Pensemos en el peso de esa frase. No dice queda mi hijo David, simplemente el menor, una etiqueta que denota falta de importancia. Y luego añade su ocupación: apacienta las ovejas. En una familia de guerreros, ser pastor era el trabajo más humilde y solitario. La forma en que Isaí lo menciona es casi un descarte, como si dijera: bueno, técnicamente hay uno más, pero no es alguien que considerarías. Es solo el niño, está ocupado con los animales. David no solo fue olvidado, fue omitido, no fue invitado al sacrificio, fue dejado en el campo, considerado irrelevante. Esta omisión nos da una vista dolorosa pero crucial de la vida temprana de David. En su propia casa, él era el menospreciado, el que no encajaba en el molde de grandeza que su familia valoraba. Mientras sus hermanos probablemente entrenaban para la guerra, a David se le asignó la tarea solitaria y peligrosa de cuidar el rebaño. Era invisible para su propio padre en el momento más importante de su historia familiar. Pero la perspectiva de Dios era radicalmente diferente. La respuesta de Samuel es inmediata y firme: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Esta declaración es monumental. Toda la ceremonia, el banquete sagrado, queda en suspenso. Los ancianos, el profeta, los hijos mayores, todos deben esperar. El que fue considerado el último ahora es el primero. El olvidado se ha convertido en la pieza indispensable. Y mientras lo buscan, pensemos en lo que realmente sucedía en esos campos de Belén. Para su familia, era un trabajo de baja categoría. Para Dios, era el campo de entrenamiento perfecto. La soledad del pastor era una incubadora de carácter. Allí, David aprendió a depender solo de Dios. Su única audiencia era el Creador, y para él tocaba su arpa, componiendo salmos. La vida de pastor no era pasiva. David defendió a su rebaño de leones y osos, no con un ejército, sino con sus propias manos y una fe inquebrantable. Cada depredador era una lección de valentía.
Cada oveja descarriada que buscaba era una lección de liderazgo compasivo. Estaba aprendiendo a ser un rey al aprender a ser un buen pastor. Lo que su padre veía como insignificancia, Dios lo veía como una preparación indispensable. El rechazo humano se había convertido en el lugar perfecto para la elección divina. Finalmente, la espera se rompe. Un mensajero regresa, seguido por una figura que emerge del sol. Es David. Entra, un contraste inmediato con sus hermanos. No lleva armadura, sino la ropa de un pastor, el polvo en sus sandalias y la piel enrojecida por el sol. La Biblia lo describe como rubio, de hermosos ojos y de buen parecer. Su belleza no era la de un guerrero, sino la de una juventud fuerte y saludable. Su mirada quizás reflejaba la pureza de un corazón que pasaba más tiempo con Dios que con los hombres. Mientras David se para frente a todos, sin entender por qué lo han llamado con tanta urgencia, la voz de Dios resuena una vez más en la mente de Samuel. Esta vez, es una confirmación triunfante: levántate y úngelo, porque este es. Todo el desconcierto de Samuel se disipa. Este joven pastor, ignorado por su familia, era la elección de Dios desde el principio. Samuel obedece, toma el cuerno lleno de aceite sagrado y se acerca a David. La Biblia especifica que lo ungió en medio de sus hermanos. Este no fue un acto privado. Isaí tuvo que verlo. Eliab, Abinadab y los demás tuvieron que presenciar cómo el aceite corría por la cabeza del hermano menor que habían subestimado. Imaginen el silencio, las miradas de incredulidad y envidia. El que consideraban el último acababa de ser públicamente señalado por el profeta de Dios como el futuro de Israel. Pero la unción fue más que un símbolo. La Escritura dice que, en ese momento, desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Fue una transformación inmediata. El mismo espíritu que le daría sabiduría para gobernar y valentía para enfrentar gigantes lo llenó en ese instante. Aún así, después de este evento, no hubo una coronación, no hubo una marcha al palacio. Samuel regresó a su casa, y David, el rey ungido, volvió al campo a cuidar de sus ovejas. Para el mundo, nada había cambiado. Seguía siendo el niño pastor, pero por dentro, todo era diferente. Llevaba consigo un secreto divino y el poder del Espíritu de Dios, esperando pacientemente el tiempo perfecto de Dios. La historia de la unción de David es mucho más que un relato histórico. Es una lección de Dios que resuena a través del tiempo. Él no ve como el mundo ve. Vivimos en una sociedad obsesionada con las apariencias, los títulos y el estatus. Pero la elección de David nos grita que Dios ignora todo eso. Él mira más allá de la fachada, al único lugar que importa, el corazón. David no fue elegido por ser perfecto, sino porque tenía un corazón dispuesto, un corazón que buscaba a Dios en la soledad y confiaba en él frente a leones y osos. Tu valor no lo define quien te rechazó, sino quien te llamó. Quizás te sientas como David antes de la unción. Tal vez estás en tu propio campo de pastoreo, en un lugar que parece insignificante, sintiéndote olvidado o subestimado. Esta historia es para ti. Es un recordatorio de que tu situación actual puede ser el campo de entrenamiento que Dios está usando para prepararte para su propósito. La fidelidad en lo oculto es lo que trae la recompensa en público. Si esta historia te ha inspirado, suscríbete a nuestro canal y comparte este video. Ayúdanos a difundir este mensaje para que más personas descubran que su verdadero valor no se mide con los ojos del hombre, sino que está asegurado en el corazón de Dios. Pero la unción fue solo el principio. David volvería al campo, esperando el tiempo de Dios. Nadie sabía que el joven que olía a ovejas pronto se enfrentaría a un gigante que aterrorizaba a toda una nación. Su primer gran desafío no sería reclamar una corona, sino defender el honor de su Dios frente a un enemigo imposible. La unción le dio el poder, pero la batalla contra Goliat revelaría su corazón de rey al mundo. Ese es un camino que apenas comenzaba, y te lo contaremos en nuestra próxima historia. En el siguiente episodio, el menor que nadie tomó en cuenta, descubrirás cómo Dios abre puertas incluso cuando nadie cree en ti.